Muy bien, Dios les bendiga, doy gracias a Dios por la oportunidad de esta mañana poder compartir nuevamente la palabra del Señor en este lugar, amén. Y hoy quiero hablar, sentí de poder hablar acerca de la honra, amén. Honrando, el título es Las vestiduras, amén. Ese es el título del mensaje. Y saben que le quería contar a modo de introducción algo que me pasó cuando éramos muy jóvenes con mi esposo. Bueno, él trabajaba, pero aparte vieron que siempre uno emprende algo para ayudar a la economía. Y bueno, teníamos un emprendimiento de una venta de pollos y de huevos, ¿no? Entonces, yo recuerdo perfectamente que todos los fines de semana vendíamos mucha cantidad de pollo y siempre iba mi pastor, porque bueno, aparte del pastor Ledema y la pastora profeta Alicia, que son nuestros padres, también tenemos nuestros pastores todavía vivos, tenemos 2 padres y 2 madres. Esa es, lo vamos a encerrar ahí. Y saben que ellos iba nuestro pastor a comprar pollo y todos los días que iba se lo cobraba al pollo. Porque no sabíamos de la honra, no sabíamos de bendecir al hombre de Dios, no sabíamos de bendecir las vestimentas de los hombres, de los sacerdotes. Y saben que no se nos había revelado, no se nos había enseñado. Y yo se lo cobraba, pero sí había familias muy pobres, muy necesitadas, y a ellos los bendecíamos todos los fines de semana con pollo y con un maple de huevo. Entonces un día se me revela, después de muchos años, mi pastor estaba de misionero en Ecuador y viene una vez, no había celular en esa época, no había solo teléfono fijo, no era muy fácil hablar de allá ni aún de acá porque era caro. Y saben que no teníamos tanta conexión y un día viene y nos sentamos en casa a comer y estábamos comiendo y yo le digo, ay pastor, estoy tan enojada con vos. Y él me mira asustado y me dice, ¿por qué? No, le digo, porque no nos enseñaste a honrarte. Y se nos reveló en este tiempo, después de tantos años, te cobré cada pollo, tenía un trauma, cada pollo, cada huevo te lo cobré, pero no nos enseñaste a honrarte, a lo que es la honra, no nos enseñaste. Y entonces él dice, bueno, tampoco se me había revelado, porque es algo que se te tiene que revelar. Y saben que, bueno, uno sí, todos los fines de semana dábamos por misericordia a los más pobres. Eso uno siente de hacer, ¿o no? Que uno ve que una persona está sola, tiene hijos, le voy a dar, le voy a bendecir, le voy a pagar las entradas del Congreso, voy a hacer esto, porque miramos siempre con ojos de misericordia a la gente más necesitada. Pero no se nos ha revelado el poder honrar a las vestimentas de nuestras iglesias, como por ejemplo los pastores, los líderes que hay aquí en esta casa. Yo no sé quién es el líder de esta casa, pero le preguntaría si lo honran. No me diga nada, por favor. Pero ¿sabe qué? No se nos ha revelado. No es porque seamos malas personas, no se nos ha revelado. Pero en esta mañana Dios quiere que se pueda revelar esto tan hermoso, porque debemos aprender a dar por honra. Debemos aprender. Y por ahí usted escucha una frase, ¿qué le puedo regalar a la pastora si tiene todo? No, no es que lo tengamos todo. Primero, no lo tenemos todo. Y segundo, que así lo tuviéramos, se regala por honra, se bendice por honra, porque son las vestiduras que Dios ha puesto sobre nuestras cabezas. Y en Deuteronomio 22:11 dice un versículo,
dice así: no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Ahí se acaba el versículo. Y saben que uno dice, pero ¿qué querrá decir esta palabra? Pero esto vemos que es un mandato para Israel y debemos meter nuestra mirada a Dios cada día. Cuando no entendemos la honra, muchas veces porque perdemos la visión por la desobediencia, que fue lo que pasó con Adán. Y el pecado destruye también la comunicación con Dios y eso hace que no podamos ver las cosas que Dios quiere que se nos revele en este tiempo. Y sabe que la tela de lino es un tejido natural hecho a partir de fibras de planta de lino o limun, que es conocido por su resistencia, durabilidad y frescura. Algunos usan el lino, vieron que es muy fresquito. Bueno, acá ustedes a lo mejor no lo necesitan tanto, pero en Córdoba, cuando va la pastora allá, quiere vestido de lino, remera de lino, porque el calor es bastante fuerte para lo que están acostumbrados acá en este lugar. Así que dice que es resistente, dura mucho y tiene una frescura espectacular. Y todo hombre tiene la tendencia de no agradar a Dios con nuestros actos. Ya es una tendencia que tenemos como hombres. Y en Génesis 4:3 dice: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué Dios miró con desagrado la ofrenda de Caín? Porque consideró que no tuvo preparación, porque eligió de sus frutos y trajo, nada más. Pero Dios quería definir el trabajo de Caín y Abel, que fue algo diferente. La importancia y la altura de alta dedicación que Abel y preparación de lo que ofrendó Abel. Fue diferente la altura, la dedicación y la calidad de lo que Abel pudo ofrendar. Y saben que Dios no miró bien la ofrenda de Caín. Dios rechazó la ofrenda porque no hubo derramamiento de sangre. En cambio, en Abel sí lo hubo. Y dice que Caín tipifica al hombre caído que fue Adán. Abel ofrece lo mejor que tenía, el primogénito de su rebaño. Dice que lo ofrece en un sacrificio que era un animal, mientras que Caín ofreció frutos de la tierra. Pero Abel dice que es el tipo de Cristo por el derramamiento de sacrificio. Y Dios pesa las ofrendas de acuerdo al corazón del hombre. Porque a lo mejor tú puedes dar mucha plata, pero lo das enojado. Y Dios mira el corazón. Nosotros a lo mejor vemos que das para Dios mucho, decimos qué lindo, qué corazón que tiene, qué dadivoso, pero si estás en una actitud enojado, Dios mira el corazón. Donde nosotros no podemos mirar, Dios lo mira. Dios no mira la apariencia externa. Dios se destaca en mirar el corazón del hombre, lo profundo, donde nuestra mirada no puede llegar. Ahí se destaca Dios mirando y trabajando. Y sabe que aunque ambas ofrendas pudieron haber sido aparentemente iguales, la fe y la preparación de Abel fue la que las diferenció. Abel eligió lo mejor para Dios y tuvo que sacrificar para dar a Dios lo mejor. Hubo una preparación. Esto
La falta de no prepararse de Caín produjo que no permitió conectarse con la verdad divina. Abel pudo tener una conexión con Dios, con la verdad divina. La falta del cuidado, de selección de las ofrendas o la baja calidad de la semilla, de los frutos, hizo que Caín no estaba dispuesto a entregar a Dios lo mejor que debía entregar. Y muchas veces somos así. Damos a Dios, yo ayudo durante la semana a trabajar, lo hago porque me gusta, porque me encanta. Y saben que voy a ayudar a trabajar con la parte de tesorería. Y saben que vemos los billetes que ponen. Mire, póngale que este es un billete de 1.000 pesos. Primer lugar. Así, si me están viendo ahí en Córdoba, no se enoje, pero esto es verdad verdadera. Así. Y ponen así. No sabe lo que es trabajar para acomodar. Con una cinta grande al lado, cortando, pegando. Y yo digo, y a veces ponen el diezmo y cuentan, esto no creo que pase aquí. No creo que pase. Pero cuentan el diezmo y si es 28.762 centavos, ahí ponen los 2 centavos. Redondea para arriba y cerrá y da lo mejor para Dios. Estamos dando miseria. Nos parecemos a Caín. Parecemos a Caín cuando damos para Dios. No estamos seleccionando lo mejor de nuestras ofrendas. Pero recordá que Dios está mirando el corazón. Dios mira lo interno cuando nosotros podemos mirar lo externo. Entonces, una de las cosas es tener que saber el cuidado con lo que entregamos a Dios para poder conectarnos a la bendición que Dios tiene preparada para nuestras vidas. Porque Dios tiene bendiciones, pero debemos saber que debemos estar dispuestos a dar lo mejor como hizo Abel y no lo que hizo Caín. Y la pregunta es, hoy, ¿qué damos? ¿Qué estamos dando? ¿Cómo estamos dando nuestra ofrenda a Dios? Pero no hablo de plata, hablo en todo aspecto de nuestra vida espiritual. ¿Qué estamos dando a Dios como ofrenda? ¿Qué estamos dando? Sacrificio, como decía ayer el pastor David, que no damos muchas veces el tiempo al prepararnos en oración o en la palabra como deberíamos prepararnos. ¿Qué estamos dando para Dios? ¿Qué estamos dando para honrar a Dios primeramente? Para honrar a Dios, porque cuando aprendemos a honrar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, en el área espiritual y en el área económica, créame que usted termina con un final y un destino de gloria en su vida. Su vida ya no es la misma, su economía no es la misma. Algo comienza a pasar cuando aprendes a dar a Dios lo mejor de lo mejor. Lo mejor que hay en nuestras vidas. Uno tiene que decir, separo este tiempo para Dios. Así como debe ser en oración, en preparación de la palabra, pero también el tiempo para poder ir y visitar. Y hay una hermana que después de la palabra de ayer que dio el pastor, que es la mamá de Nati, se acercó y con lágrimas en sus ojos me dijo, pastora, gracias, porque claro, Nati estaba allá, la tenían que operar de urgencia en Córdoba y le avisaron a mi esposo, no sé si fuiste vos, Andrea, cómo vino la conexión, pero allí
mi esposo la iban a intervenir y la iban entrando, y mi esposo corría por los pasillos de la clínica, y cuando ya estaban entrando le permitieron que pudiera orar, y ahí disparando y sin conocerse, soy el pastor Sánchez, yo soy Nati, pero vengo a orar por vos. Y ahí bendijo la vida de Nati. Y la mamá ahora no la veo. Estás allá, mi vida, al fondo. Bueno, al fondo para mí, la entrada para vos. ¿Y saben qué pasó? Que ella fue ministrada por la palabra del profeta y vino y me agradeció con lágrimas en sus ojos y dijo: gracias por lo que hizo, yo no me lo olvido. Y saben que todo lo que hacemos para Dios tiene su recompensa, pero no lo debemos hacer por la recompensa, debemos hacerlo por quien es Dios, porque Él sí que hubo un sacrificio y un derramamiento de la sangre de su Hijo por amor a todos nosotros, a la humanidad. Y la pregunta de nuevo es: ¿qué estamos ofrendando a Dios en todas las áreas de nuestras vidas? ¿Qué ofrendamos para dar lo mejor a Dios? ¿Qué es lo que estamos ofrendando en este tiempo? Perdón. Saben que hace años, muchos años, nos tocó pasar un proceso muy duro y sentimos en ese proceso de una semana a una semana que fue que a mi hijo David le dio un aneurisma cerebral dirigiendo el culto. Tocaba, era músico y estaba dirigiendo la reunión, se bajó y vino y me dijo: mami, se me parte la cabeza. Y el domingo me pasó con una discípula mía que se bajó de dirigir la reunión, vino y me dijo: pastora, órame porque se me parte la cabeza. Ay, no sabe lo que fue escuchar esas palabras. Y yo le oré y le llevé de la manito a la oficina, le tomamos la atención, estaba bien, y le dije: hija, anda al médico, porque ella ya tuvo como un episodio de una ACV o algo así, jovencita. Le digo yo: por favor, anda al médico. Pero saben que más allá de todo, cuando él me dijo eso, yo oré por él pensando que era un bajón de tensión, algo así, pero resulta de que él era un aneurisma lo que le había dado, y estando en terapia no nos habían dado esperanza de vida, nada, nos dijeron que era irreversible. Y estando en terapia, él, el día jueves yo caminaba por el patio de ese hospital, estaba toda la iglesia ahí, pero yo caminaba sola, necesitaba mi espacio, estaba sola caminando. Y saben que Dios me habla fuertemente, y me dice que debía entregar a mi hijo. Y saben que para mí fue un golpe tan duro, tan fuerte. Y me cruzo con mi esposo y le digo: pa, ¿no será que Dios nos está pidiendo que entreguemos a David? Y él me dice: yo no se lo entrego, porque es con David, porque sin David no. Y saben que yo entré a la terapia, fui la primera en pasar, me paré, le tomé de la mano y le dije: Señor, aquí estoy, como Abraham, te entrego a mi hijo, pero vos sabés cuál es mi voluntad. Quiero que lo salves y quiero que hagas un milagro completo para que no quede secuela en la vida de él. Porque imagínense, en segundo año de la universidad iba, ensayaba, trabajaba, hacía todo. Imagínense que uno tuviera que quedar en un estado vegetativo, tampoco era bueno, ni para él, ni para nosotros como papás, como familia. Y ahí pude entregar a mi hijo.
Y ahí sentí que estaba dando la mejor ofrenda a Dios, porque era con el corazón quebrantado. Y le decía: Señor, aquí lo entrego, aquí lo entrego. No se haga mi voluntad sino la tuya. Aunque estaba destruida, con el corazón hecho pedazo, en 1000 pedazos, lo pude entregar. Después nos vemos con mi esposo y me dice: ya está. Y le digo: ya está, que ya lo entregué. Él se quedó bajo un árbol y lo entregó al Señor. El domingo siguiente, a las 3 de la tarde, nos llamaban para decirnos que había partido a la presencia del Señor. Entregamos lo más preciado. Preparamos esa ofrenda para Dios, aunque no queríamos, pero la preparamos para poder darlo. Y sabe que esto no está en el mensaje, pero le voy a decir: Dios, los hijos no son nuestros. Los hijos son de Dios, y Dios nos los entrega para que los cuidemos, para que establezcamos principios en ellos y los formemos. Y si Dios dijo: hasta aquí llegó el propósito, el plan con David, hoy me lo llevo. Y eso hizo. Aunque no entendamos si lloremos, no importa que lloremos. Dios es soberano. Él es soberano y hace las cosas como Él quiere. Pero ¿qué estamos entregando en este tiempo a Dios? Y saben que cuando mi esposo me dijo: yo voy a dar las palabras en el cementerio, le dije: ¿te vas a animar? Y me dice: sí, lo he hecho por tanto, mira si no lo voy a hacer por mi hijo. Y cuando habían bajado el cajón, él dijo algo que jamás pensé oír en mi vida. Y creo que él tampoco sabía que podía llegar a decir esto. Y dijo: siembro una semilla para que nazcan miles. Y ¿saben qué, querida iglesia? Eso hoy es una realidad. Miles. Y yo sé que no termina aquí, porque van a venir miles, pero miles y miles y miles a los pies de Cristo, porque hubo una semilla que fue plantada en tierra para que nazcan miles, para que pueda crecer la iglesia, para que pueda multiplicarse. Y sabemos que viene mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Como leí en el versículo, hablamos de lo que era el lino. Ahora hablamos de lo que es la lana. Está relacionada al único hombre que tenía permitido usar lana y lino. Era el sumo sacerdote. La lana tiene varios significados que representa la materia prima para la confección de vestimenta y otros tejidos. También dice que expresa pureza y perdón, símbolo de santidad, pureza en nuestro corazón, perdón para poder perdonar a los que nos hacen mal, a los que nos hacen daño. Esto significaba, también se relaciona con producción de riqueza y provisión.
Y en Proverbios 27, 26 dice: los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para el sustento de tus criados. ¿Saben que Dios tiene preparado riquezas y provisión para tu vida y para mi vida? Pero primero debemos aprender a honrar a Dios sobre todas las cosas, y luego honrar las vestiduras de la iglesia, honrar a los líderes también, aparte de los pastores. Debemos aprender a honrar al hombre que nos enseña, que nos corrige, que nos educa para sacar lo mejor de nosotros, el mejor potencial. Lo que nunca pensábamos que había en nuestras vidas, eso Dios quiere sacar de nosotros. Y saben que no vamos a vivir en escasez, no vamos a vivir en pobreza, porque Dios trae un tiempo nuevo donde cuando aprendamos a honrar a Dios con nuestros bienes, con un corazón puro, con un corazón con santidad, dando lo mejor a Él, viene la provisión a tu vida, iglesia. Viene un tiempo nuevo donde se va a producir un rompimiento en los aires y comenzarás a ser prosperado desde la cabeza a los pies. Algo va a comenzar a pasar a través de la honra. Aprende a honrar a Dios y aprende a honrar las vestiduras de esta casa. Aleluya. Y saben que un día mi esposo venía de un congreso, y usted no sabe lo que fue. Aparte de perder a mi hijo, estábamos a punto de perder el blanquito, le decía a mi hijo. Era un Corsa que habíamos sacado en el 2001, pero como vino una inflación tremenda, fue dolores de parto para pagar ese auto. Y saben que fue tremendo, porque luchábamos y pagábamos 2 cuotas, y cuando menos una cuota, cuando menos acordábamos teníamos 3, y queríamos pagar la tercera porque la otra cuota más, porque después de la tercera te lo quitaban. Y yo me imagino en mi mente que vengan y nos llevaran el blanquito, porque imagínense, nos llevaba a todos lados. Y saben que una de las cosas que él, saliendo de un congreso de Cita con la Vida, no lo vimos, nos vimos en la iglesia con mi hija, y estábamos ahí sentaditos en primera fila. Se para el pastor, agarra el micrófono y dice: Dios hoy ha hablado tremendamente a mi vida. Y dice: y Dios me dijo: da hasta que te duela. Y él ahí me dice, cuando llegamos a casa, pero yo sufría, temblaba, y yo le dije a Jackie: prepárate, porque nos deja sin casa. Porque jamás pensé que iba a ser el auto. Y le digo: Jackie, prepárate, porque nos deja sin casa. Y Jackie me mira y me dice: no me diga. Y sí, porque yo digo, el auto no lo va a dar. Las mujeres que amamos nuestras casas, que también está mal amar demasiado lo que tenemos, ¿no? Pero ¿saben qué? Amamos, en cambio, el hombre que ama el auto. El auto. Y sabe que cuando él agarra el micrófono y dice... No dijo del púlpito, dijo: tengo que hablar con mi esposa, mi hija. Bueno, y cuando llegamos a casa nos sentamos y dijo: Dios me habló y me dijo: da hasta que te duela. Y me dijo: tenés que sembrar el auto. Y saben que lo acabamos de terminar de pagar, que había sido un dolor de parto. Terrible cómo nos costó ese auto, terrible. Pero saben que le dije yo: ¿estás seguro? Porque yo camino. El que no camina sos vos. ¿Estás seguro?
porque vas a tener que subir a un colectivo. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, estoy seguro. Yo voy a andar en bici y nosotros habíamos decidido enseñarle a mi hija a venirse sola del colegio, que era bastante retirado, un colegio que la mandábamos en el secundario, pero como había pasado esto con mi hijo, yo le dije a él, no, a la chica la llevas y la traes, pero no la vamos a hacer venir en colectivo. Entonces él lo primero que me dice, ya lo tengo todo pensado, empiezo de nuevo, me compro un Renault 12 porque ama los Renault 12, me compro un Renault 12, no importa que sea viejito, pero que no me deje, porque el colegio de mi hija era lejos. Entonces dice, pero yo mientras tenga para moverme en la Villa Libertador, ahí llevarla al colegio es lo único que necesito. Empezamos de nuevo, pero estoy decidido. Muy bien, entonces le dimos nuestro ok, aunque si ya Dios lo había hablado a él, y él siembra el auto. La iglesia que teníamos era muy pequeña, tuvimos que romper y hacer con eso una ampliación donde quedó una capacidad para 300 personas. Entonces con eso podíamos lograr hacer 2 cultos. No entraba más. Cuando volvíamos de encuentro, no entraba un alfiler en la iglesia, no saben lo que era. Yo para poder ir a la oficina que era arriba me preparaba, vio como cuando uno va a hacer un acto de terror, algo grave, qué sé yo, me paraba y respiraba hondo y decía, Señor, ayúdame. Y allá me iba rápido y todos te quieren saludar, todos te quieren dar la mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y corría y subía y escapaba porque usted no sabe lo que era. No había lugar, era una cosa como que tuviera a presión así. La cantidad de gente por el espacio chico que teníamos. Bueno, pero así con esa siembra pudimos agrandar y para poder tener 2 reuniones y así todo comenzó a quedarnos chicos. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace de esa manera perfecta, amén. Y sabe que Dios todo el tiempo, cuando uno aprende a sembrar para Dios, en el mundo espiritual, mi esposo siempre lo cuenta y dice, Dios rompió la mezquindad en mi vida. Y la gente lo mira y dice, sí, era pastor, pero era mezquino. Entonces Dios rompió la mezquindad, pero lo más hermoso es que Dios comenzó a abrir los cielos y nuestra economía comenzó a cambiar. Paulatinamente comenzamos a ir de aumento en aumento. Y David conoce todo ese proceso porque lo conocimos en el 2007. Y él conoció nuestra primera casa, conoce nuestra casa ahora porque esa la vendimos, compramos otra casa. Y conoce todo el proceso de la iglesia también, cómo fue creciendo, lo que se fue logrando, porque hubo un rompimiento de mezquindad, hubo un rompimiento en el mundo espiritual a través de un acto de dar para Dios, de dar para Dios. Y saben que para nosotros terminarlo de pagar era una liberación, pero yo digo, Señor, hace como vos quieras. Haces como quieras. Y lo sorprendente fue que a las 3 semanas de haber sembrado el auto, teníamos 2 autos en la cochera, si podríamos llamarlo cochera. Teníamos 2 autos, porque un pastor de Tierra del Fuego, al que amamos tanto, también es el pastor Antonio, dice, me enteré de lo que hiciste. No te regalo el auto porque tengo una necesidad, pero quiero decirte que siento de venderte el auto, pero por poco dinero. Porque quiero que me des 5,000 pesos, creo que era. Es como si hoy le diéramos una cuenta de 50,000 pesos por mes, algo así. Entonces dice, tan solamente tantas cuotas y el auto queda cancelado.
Pero el pastor tenía una pequeña necesidad, pero lo que él no sabía, que Dios estaba poniendo una carga en su corazón para bendecir a este pastor. Y sabe que del 2001 que empezábamos, que tenía el Corsa, era del 2001, pensábamos ir a un Renault 12 y empezar de cero y viejito. Yo ya me imaginaba, digo, tener que andar empujando porque ya lo hemos pasado, ya lo hemos vivido. Y hay un tiempo para todo. Hay un tiempo hemos vivido, usted no sabe. Nuestro primer auto fue una Renauleta verde, que si usted se arrimaba, le daba tétano, mire. Lo que era esa chapa. Pero éramos pastores y estábamos felices con la Renauleta. Pero los hijos de Dios tenemos que ir de aumento en aumento. No nos vamos a quedar siempre en la misma posición. Debemos crecer como crece nuestra vida espiritual. Debemos crecer en lo material. Y saben que yo me imaginaba empujarlo, pero no. Dios es tan grande. Miró con agrado la ofrenda de ese auto, de ese Corsa que lo parimos. Fue tremendo ese Corsa, lo que nos costó pagarlo. Y sabe que Dios lo miró de tal manera que a las 3 semanas teníamos un Clio 2005 parado en la cochera de nuestro auto. Y Dios, nada de Renault 12, de volver a empezar o de pensar que lo teníamos que empujar, sino que Dios nos bendijo en una manera sobrenatural. Y sin querer pudimos saltar. Dios se mueve de esa manera. Dios se mueve de esa manera. En Isaías 1:18 dice, porque otro punto es, Dios está demandando una iglesia de ropas limpias. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blancas lanas. Y saben que acá nos habla de honrar a Dios. Y en hebreo significa kabod, gloria o dignidad. Implica reconocer y valorar sus atributos, sus obras, su presencia. Y esto se manifiesta a través del respeto, la adoración y la obediencia que podamos darle a Dios. Reconocimiento. Y sabe que nosotros a Dios debemos tributarle lo mejor de lo mejor. Por eso qué hermoso cuando adoramos. Qué hermoso cuando adoramos. Yo lo veo a mi nietito de 2 años, que él se ha aprendido todas las canciones de la iglesia. Pero además toca un instrumento. Pero cuando yo le diga el instrumento que toca el pandero. Y el padre se asusta y dice, vení. Pero no es que tenga un pandero, todo lo que agarra en su mano, él alaba, adora y le hace los movimientos del pandero. El domingo se pegó con una cadenita en el ojo y se fue llorando, pero él está ahí todo el tiempo tocando. Y entonces un día lo ve mi yerno, que cuando termina de tocar se pone así. ¿Cómo hacen las chicas del pandero? Entonces fue corriendo Javi y busca la guitarra y dice, mira, el papá tocó siempre la guitarra y vos tenés que tocar la guitarra. Y le enseña para que se saque eso. Pero no, está enloquecido porque ve todos los domingos. Pero usted lo viera cuando se queda conmigo en mi casa, todo el tiempo alaba a Dios, adora a Dios. Por eso es necesario volvernos como niños.
porque le damos lo mejor a Dios, lo más sano, lo más puro, la pureza, lo mejor le entregamos a Dios como honra de nuestras vidas. Y honra en hebreo significa en el verbo kaved, que es respeto, reverencia y reconocimiento, y darle valor al hombre de Dios de la casa. Significa eso también, respeto, reverencia. Y sabe que en el griego la palabra honra, del verbo tiuco, porque recién le hablé de hebreo, ahora es de griego, tener una actitud de honra hacia alguien, tener en gran estima, considerar a alguien preciado con gran valor. ¿Qué hacemos con nuestros líderes? ¿Cómo los tratamos? Yo les cuento un poquito cómo los tratan en Córdoba. Creo que esto acá no pasa. Se enojan y los trapean como quieren. Se enojan por cualquier desacuerdo, porque hay gente que no se le puede decir nada. Se enojan y no le dan el respeto a ese líder o a esa líder. No le dan el respeto a los pastores, a los hombres o a las mujeres de Dios. Y eso tiene que cambiar en nuestras vidas, porque tu obediencia produce honra. Tu obediencia, y lo podemos ver en la vida de Moisés, supo honrar a su suegro, que no solo lo escuchó, que no solo estuvo, sino que escuchó sus consejos, sus palabras. Y sabe que en Éxodo capítulo 18, 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud en todo Israel y los puso por jefe. Y dice que los puso sobre 100, sobre 50, sobre 10. ¿Por qué? Porque Moisés estaba trabajando mucho, atendía a todo el pueblo. Eso sí que es las 24 horas. Trabajaba atendiéndolos y juzgando el tema que cada uno, la problemática de cada uno traía en ese momento. Entonces el suegro, un hombre sabio, le dijo: Moisés, no podés hacer eso. Vas a llegar a enfermarte, tenés que hacer esto. Y escogió varones de virtud de todo Israel y lo puso para que ayuden en todo en la tarea. Y lo más grueso, lo más pesado, lo más difícil lo iban a traer a Moisés. Y lo otras cosas, porque a veces, ayer decíamos, son cosas a veces insignificantes, pero que para la gente tiene mucho peso y mucho valor, porque es su problema, ¿no? Entonces ahí Moisés escuchó y obedeció. Y saben que, sino que le dio el valor que su suegro merecía. Cuando hacemos esto, los primeros beneficiados somos nosotros mismos. Cuando aprendemos a honrar, nosotros mismos somos los beneficiados. Y sabe que cuando vino mi pastor, que se acuerdan que le conté del pollo y los huevos, cuando vino de Ecuador y estábamos hablando de la honra, ¿por qué no nos enseñó? Lo llevamos, no teníamos una moneda, pero sí teníamos la tarjeta, y lo llevamos y le compramos un traje, una camisa y unos zapatos y les regalamos. Y él decía: no, hijo, no te pongas a gastar. Y nosotros le dijimos: no, déjanos, pastor, déjanos que te honremos, dejamos que te honremos. Porque ¿saben qué? Lo que no habíamos hecho antes, porque no se nos había revelado, hoy era el momento de empezar a honrar a este hombre de Dios. Y lo seguimos haciendo. Y nosotros al pastor Ledema le dijimos: tenenos paciencia, porque tenemos dos padres para honrar. Tenemos dos padres para honrar. Pero ¿saben que cuando uno honra, Dios abre los cielos? Dios abre los cielos. Y saben que somos los primeros en recibir beneficio,
para nosotros mismos, ya que al dar honra abre la mente también a escuchar los consejos sabios del líder. No te enojes cuando tu líder te diga: no vayas por ese camino, porque te va a pasar esto y esto, pero no te está atando ni maldiciendo, te está aconsejando, porque el líder está mirando algo más que vos no podés ver en estos momentos y te está dando una directiva. Honrar y decirle gracias por tu consejo, pero no solo gracias por tu consejo, obedece lo que te están aconsejando. Eso es lo que Dios quiere. Prestar atención a escuchar y a valorar los consejos que nos ayudarán a mejorar en las distintas áreas de nuestras vidas. ¿Cuántos tienen que mejorar? Cuando decimos de Filipenses 1:6, Dios tiene que terminar lo que empezó en nuestras vidas. Tiene que terminar y tiene que trabajar y trabajar en nosotros. También podemos ver cuando somos tercos, cuando no hacemos las cosas bien, deshonramos a Dios. Y este fue el caso de Elí. Elí dice que era un sacerdote y vino el profeta Samuel a traerle una palabra en Samuel 2:30, una palabra dura, y le dijo: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora digo Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecien serán tenidos en poco. Wow, palabra dura de Dios. A través del profeta le dijo, ¿pero por qué? Porque Elí había sido un líder de la casa de Dios y se había corrompido, daba honra a sus hijos permitiéndoles el pecado, aún dentro de la misma casa de Dios. Y saben que eso, que lo que ellos cometían, eso traía maldición a su vida. Y dice la Biblia que no le estorbó a sus hijos Elí. Quiere decir, no los corrigió, no se sentó, no los habló, no le dijo: no hagan esto delante de Dios. Y nosotros tenemos que estorbar. Un día una líder lloraba y decía: ¿por qué pasó esto si vos viste cómo soy pastora? Y nosotros le decíamos: sí, nosotros sabemos cómo sos como líder, como madre. No entendemos por qué. Los jóvenes llegan a jóvenes y toman decisiones equivocadas, pero vos sí le estorbaste a tus hijos. Sí le estorbaste, no le permitiste el pecado. Le compraba los mejores videos, nada de cosas truchas, los mejores CD, los mejores de todo, los mejores libros para que tengan, para que puedan ahí poder alimentarse, crecer y llevar una buena vida. Pero llega un momento que ellos deciden y se dan la cabeza contra la pared, pero después vuelven a Dios. Vuelven a Dios, porque lo que un día fuimos sellados por Dios, pueden hacer lo que quieran, pero su camino final es volver a Cristo, es volver a Dios, es volver a Él, al Creador de todas las cosas. Y de esta manera Elí alteró el orden de Dios y menospreció sus mandamientos y deshonró a Dios. Y también podemos ver a alguien que deshonró y no supieron dar honra a Dios en Mateo 13:54, a Jesús, perdón.
13:54 dice: y venido a su tierra le enseñaba a la sinagoga, y ellos de tal manera se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No es ¿no están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No supieron honrar a Jesús. No supieron reconocer a Jesús, al Hijo de Dios. Y saben que la incredulidad, Jesús no pudo realizar milagros por la incredulidad de ellos. Y saben que también por la deshonra que ellos tuvieron para con Jesús. Creer, obedecer y honrar es el camino que nos abre la puerta a la bendición. Pero ellos se la perdieron. La honra está ligada con la humildad. En Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza y sabiduría, y a la honra precede la humildad. Los que honran son los que tienen humildad de corazón. No se conforman con lo bueno, porque es enemigo de lo excelente. No nos conformemos con lo bueno, porque si no nos hacemos, no podemos llegar a lo excelente de lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Cuando aprendemos a honrar a Dios, Dios abre los cielos y los lleva a caminos de excelencia en lo espiritual y en lo material. Y saben que en Proverbios 29:23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero la humildad es un espíritu que sustenta la honra. Debemos aprender a honrar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, pero no solo por la actitud que Dios me bendiga a mí. Voy a honrar a la pastora Andrea para que Dios me bendiga a mí. No, lo vamos a hacer porque también estamos bendiciendo a Dios. Estamos honrando a Dios. Estamos honrando a los hombres de esta casa, a los líderes de esta casa. Al líder que por tantos años te tiene paciencia. Cuando es su cumpleaños, ¿qué le decís? Yo fuera vos, compro un pequeño detalle y le llevo y le digo: gracias por tu paciencia, gracias por estar, gracias por enseñarme, gracias por amarme, gracias porque te hice renegar, pero no soltaste mi mano. Gracias, gracias. Eso es lo que tiene que haber en nuestras vidas: honra y gratitud por lo que hacen. Aleluya. Y saben que en Segunda de Reyes podemos ver una historia muy hermosa, ¿no? Dice que Eliseo pasaba por Sunem y había allí una mujer muy importante. No lo voy a leer, lo que voy a relatar un poquito. Y esta mujer le invitaba a que él pasara y comiera allí. Pero ella inmediatamente reconoció a través de una revelación que ese hombre no era cualquier hombre, Eliseo, que era el hombre de Dios, era un hombre de Dios. Y habla con su esposo y le diga: hagamos una habitación. Hagamos una habitación para que cuando este hombre pase por este lugar pueda tener donde rescotar su cabeza. Y allí lo hicieron a la habitación y le prepararon lo mejor de lo mejor para que él pudiera estar y quedarse en ese lugar. Pero un día él se va. Y antes de eso, ella tenía una necesidad, que no podía tener niño. ¿Por qué? Porque su marido era muy viejo. Y saben que ella anhelaba tener un hijo, y el criado sabía lo que ella anhelaba y se lo dice a Eliseo.
Y Eliseo le declara una palabra y le dice: dentro de un año tendrás a un hijo en tus brazos, no te burles de tu sierva. Como que era algo imposible. ¿Qué pasó? Al año siguiente tuvo un hijo en sus brazos. Dios hizo un milagro sobrenatural, porque tantos años no pudo, pero Eliseo le declaró y le soltó una palabra de poder. Después de unos cuantos años, dice que su hijo le da un dolor de cabeza, el padre lo envía con su madre, y ahí cuando estaba con su mamá, ella lo tenía alzando y se da cuenta que su hijo muere. Pero ella inmediatamente no reaccionó como muchos reaccionaríamos en esta época. Dice que ella lo llevó y lo acostó en la cama de Eliseo, del hombre de Dios. Lo dejó allí y se fue y buscó a Eliseo, caminando, y se fue y buscó a Eliseo para que venga. Y Eliseo lo manda al criado y le dice: tócalo con esta vara para que él resucite. Pero saben que no resucitó. Salió el criado, ya venía Eliseo en camino y dice: ¿qué pasó? No resucitó, sigue muerto. Y Eliseo entra, se acuesta, llega, se acuesta sobre el niño varias veces, pero dice que seguía en la misma condición, hasta que nuevamente lo hace varias veces, y dice que este niño empezó a estornudar 7 veces y volvió en sí. Dios hizo un milagro sobrenatural en la tsunamita, una mujer con visión que pudo reconocer el hombre de Dios y lo supo honrar a este hombre de Dios. Y Dios hizo 2 milagros en la vida de la tsunamita. Primero, de tener un hijo, después de que su hijo haya sido resucitado. ¿Y saben qué pasó? Le dice el hombre de Dios que se fuera. ¿Por qué? Porque venía un hambre tremendo para ese lugar. Y después de 7 años vuelve la mujer a ese lugar. Y saben que quiero leérselo bien esta parte. Acá, vamos a leer desde el 5. Dice: y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un niño muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras, porque ella lo había perdido todo al irse de ese lugar. Y dice: entonces dijo su criado Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle volver todas las cosas que eran suyas, todos los frutos de su tierra, desde el día que dejó su país hasta ahora. Miren, podemos ver 3 milagros. Le dio un hijo, le resucitó su hijo cuando había muerto, y ahora vuelve después de 7 años donde había perdido todo, no tenía nada esta mujer, pero el rey decide devolverle todo lo que ella había perdido. Todo, cada fruto de su tierra durante 7 años, su casa, todo lo que había ahí, ella lo recupera, porque era una mujer de Dios que supo honrar a un hombre de Dios y le dio lo mejor, lo atendió con lo mejor que tenía, hizo hacer una habitación, puso cama,
puso, calculo, una mesa de luz, candelabro, puso lo mejor para que cuando él tuviera ahí se sintiera como verdaderamente lo que era, un hombre de Dios. Y esta mujer allí, cuando supo honrar, ella no sabía lo que le iba a suceder después, no sabía que a causa de lo que Dios puso en su corazón iba a recibir 3 milagros extraordinarios en su vida. 3 milagros no común, sino sobrenatural en su vida. Y esta mujer, ella supo honrar a Dios de esta manera, porque se le había revelado Dios en su vida. Y saben, lo más hermoso que me cautivó, no solo que le devolvería todo, sino que también en el caminar de la necesidad, del camino de honrar, Dios revela la intención del corazón de esa mujer. Y eso también dice la Biblia, que se cree que el niño que resucitó fue el profeta Habacuc. Tremendo profeta. Había propósito, había propósito. Por eso es importante la honra, porque vos estás honrando a una persona que mañana esa persona va a ser un hombre extraordinario, reconocido por todo el mundo. Y sabes, no solo eso, sino lo que le pasó a la tsunamita, que su hijo fue el profeta. Dice que se cree que fue el profeta Habacuc. Recibió todo lo que había perdido. Todo lo que había perdido. Yo voy a invitar a los músicos que pasen, por favor. Todo lo que habían perdido. Pero saben que cuando uno aprende a honrar primeramente a Dios con los bienes y con el corazón, cuando uno aprende a serle fiel a Dios y a los hombres de la casa, a los líderes, a los pastores, cuando uno aprende lo que es honrar, Dios abre los cielos y los milagros comienzan a desatarte en tu vida. No sé lo que tienes que entregar de lo más profundo de tu corazón a Dios en esta mañana. Solamente te digo, démosle lo mejor a Él en esta mañana. Si es tu adoración, dale la mejor adoración, porque Él merece honra. Él merece honra. Si es con tus bienes que quieres honrarlo en esta mañana, tienes libertad, pasa y honra a Dios con tus ofrendas en esta mañana. Pero dice la Biblia que no demos por necesidad, o que no demos por tener en poco a Dios, sino que demos por lo que Dios se merece. Dale lo mejor de lo mejor a Él. Dale lo mejor de lo mejor, porque Él, cuando pensó en vos y pensó en mí, pensó en dar lo mejor que tenía, y era su Hijo, que lo entregó en sacrificio en la cruz del Calvario, por amor a ti, por amor a mí, porque Él supo honrar a la humanidad dando lo mejor. Hubo sacrificio, hubo derramamiento de sangre. ¿Para qué? Para que tus pecados y mis pecados sean perdonados, para que tu vida y mi vida comiencen a cambiar, para que tu casa reciba restauración, para que sus hijos se vuelvan a Dios.